Hola gente querida, nuevamente soy yo, Mar Candela, aquí desde el marco del periodismo para el desarrollo humano y sigo con reflexiones desordenadas. Hoy vamos a hablar de maternidad. Hace rato quería hablar de maternidad, lo que implica ser madre en estos tiempos, la posmodernidad y estos nuevos retos. Y pues Fernanda Restrepo no debería necesitar presentación. Tú deberías estar estallando las redes a nivel mundial, no solamente latinoamericano. Esta mujer ha hecho cosas impresionantes a favor de una infancia feliz, pero sobre todo a favor de madres que no se sientan culpables en el proceso. Y antes de entrar en materia sobre su hoja de vida, su recorrido, yo quiero decirte, Fernanda, que estás aquí desde Feminismo Artesanal, porque siento que los homenajes se hacen en vida, que a las mujeres se les reconoce en vida. Llevo 16 años como feminista, 24 años como activista y más o menos 14 años como periodista, y todas las mujeres que soy están aquí reconociendo tu recorrido. Llevo tiempo mirando, y algo que a mí me cuestiona es cómo las mujeres, los hombres también, pero quiero hablar de nosotras, somos muy buenas citando a Simone de Beauvoir, a Rosa Luxemburgo, a nuestras antepasadas en general, a la Pola, y las reconocemos, pero las que están vivas dando la pelea, pocas veces las reconocemos. Entonces por eso estás aquí básicamente, porque quiero reconocer la labor que estás haciendo por la infancia y por las mujeres. Muchas gracias, no esperaba eso. Yo feliz, yo muy feliz y muy agradecida contigo y con todas las mamás y con todas las familias que confían en mí para proteger a nuestros chiquitos. Antes de entrar en materia, yo hice una tarea así toda escuelera de revisar y unir y construir un perfil. Tengo que ponerme las gafitas para leerlo. Fernanda Restrepo es divulgadora y autora especializada en crianza. Su labor educativa se enfoca en un tema literario que promueve un enfoque compasivo y respetuoso hacia la educación infantil. Su perfil profesional es notable por sus certificaciones de prestigiosas instituciones. Cuenta con una certificación de protección de derechos de infancia. Esta certificación es de la Universidad de Harvard y también está certificada en políticas efectivas de desarrollo infantil por el Banco Interamericano del Desarrollo. ¿Me corriges si no sé, si algo me faltó? Y algo que es impactante, por lo cual estás acá, es el hecho de que su rol de madre con dos niñas que están relativamente cerca, 5 y 8 años, ha sido tomado como un caso ejemplar en las redes de apoyo de todos los movimientos feministas que conozco. O sea, cada vez que una mujer latinoamericana pregunta por la crianza, siempre se escucha el nombre de Fernanda por ahí. Mira, busca a Fernanda, mira, busca o sea, tu campaña ha sido una campaña de alto impacto, y también sé de feministas que están traduciendo a sus idiomas parte de tu trabajo en los movimientos feministas. Lo más importante es que su trabajo asegura el bienestar psicosocial y psicoeduca a una sociedad que no está enseñada a respetar a los menores y a los niños como individuos. Eso me impacta, y según revisiones por internet, se dice que tiene más de 3.000 estudiantes a nivel mundial en la Academia de Línea para aprender y aplicar métodos de crianza y fomentar el desarrollo saludable y feliz de los niños y niñas. Básicamente te destacas según las redes, según la IA y según todas las nuevas tecnologías y según los movimientos de mujeres, por hacer énfasis en una revolución del cuidado. Entonces eso es lo que tengo, y desde ahí quiero saber qué nos quieres contar tú. Eso es lo que yo stalkeé, lo que chismoseé, lo que sé de primera mano porque te sigo. ¿Qué nos quieres contar tú sobre tu trabajo? Bueno, mi trabajo ha ido evolucionando, como que cualquier persona que me sigue y te bajas allá y chismoseas mis redes sociales y me ves desde el principio, tú vas a poder ver claramente cómo vamos evolucionando. Mi primer cambio fue en pandemia. Digamos que al principio tú comienzas enseñando todo lo que es ideal, lo que aprendes de los libros, lo que aprendes de las investigaciones, lo que aprendes de los artículos,
Pero en pandemia, la verdad yo antes de pandemia tenía una maternidad privilegiada en términos de tener una red de apoyo, empleadas domésticas, niñeras y todo el cuento. En pandemia nos quedamos sin apoyo, encerrados. Me quedé yo encerrada con una depresión, viviendo un proceso de violencia intrafamiliar, sin empleada, sin niñera, teniendo que el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado de la casa, y yo me dije a mí misma, ¿qué es esto? O sea, lo que yo misma estoy enseñando no está funcionando. ¿Por qué no me está funcionando? Estamos equivocados, no estamos enseñando esto con el enfoque que deberíamos estarlo enseñando. Y ahí comencé a hablar con otras mujeres, con mujeres de todos los contextos, porque no solamente estaban los contextos que yo había aprendido dentro de mis certificaciones, sino que estaban estos otros contextos de ustedes cómo lo hacen, qué están haciendo, a volver a recoger esos saberes, porque finalmente la crianza vino de los saberes de las mujeres. Claro. Históricamente, nosotras siempre hemos sido las que estamos encerradas en la casa, criando, e históricamente, ¿qué fue lo que hicieron los hombres? Y luego, como ellos eran los que podían ir al público y hablar, porque a nosotros nos tocaba estar encerradas, entonces fueron compartiendo los saberes de nosotros, un poquito similar a lo que pasó con las parteras. Y luego todo el tema en medicina. Entonces, retomando esas metodologías ancestrales, comencé como a revisar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a modificar? Además de eso, pues eso es, en ese momento yo no lo sabía, hace poquito, hace 2 años por ahí, 2 años y medio, me diagnosticaron adulta con déficit de atención e hiperactividad. ¡Oh, por Dios! Miren, Dios mío, o sea, además soy neurodivergente. Esto es un plus. Esa sí no me la sabía. Sí, claro. Yo también soy neurodivergente. No, entonces eso te da como más de, ok, ahora muchas cosas tienen sentido, porque yo siempre tuve que buscar otra forma de hacer las cosas, otra forma de organizarme, otra forma de manejar los estímulos del entorno, pero que en ese momento yo no sabía que estaba diagnosticada, así que ahí ustedes van a ver como un quiebre en el momento de pandemia. Luego por fin logro divorciarme después de varios años de violencia intrafamiliar, y ahí ustedes van a ver otro quiebre que no viene relacionado con, obviamente, también vamos a enseñar acerca de cómo es la crianza para las familias que son divorciadas, pero sobre todo tiene que ver con un nuevo desafío que implica criar sola. Yo tengo que hacer 2 paréntesis. 2, dale. Bueno, son 3 realmente. 3 los que tú quieras. No, 3. El primero, que acá estamos sonando como 2 blancas burguesas salvadoras, y eso me está molestando mucho. Esta conversación está hablando de la empleada, de no tener, y claro, muchas de las personas, de las mujeres, hoy pues hombres muy bien, pero enfáticamente con nosotras, porque es maternidad, nos frustramos cuando encontramos mujeres blancas burguesas hablando, oh por Dios, cómo he sufrido porque no tenía niñera, oh por Dios, me he sufrido. Y claro, ese es un sufrimiento de blancas en apuros, pero es importante que tú y yo dejemos claro que es un paréntesis, que estamos hablando de nuestras realidades. Yo nunca, jamás tuve ese problema, Fernanda. Lo tuve doble, me tocaba ver porque la niñera era yo, la señora del aseo era yo, y la que tenía que hacer todo era yo. Entonces esto está sonando muy burgués y no quiero que suene burgués. Este es el primer burgués. Ya es otra palabra para debatir, pero sí está sonando como que desde el privilegio. Es para que nos ubiquemos también un poco en aquellas que, o sea, si tú y yo le hemos tenido difícil, imaginémonos a las mujeres que tienen que dejar a sus niños en la casa para cuidar los nuestros. Exacto. Que una de las razones por las que no quise nunca tener niñera, porque se puede pagar por horas muchas veces, yo me lo negaba porque a mí me causaba ruido de que muchas tenían que dejar sus hijos para cuidar a mi hija. Y en el conflicto, pero hay que generar empleo. Y resulta y pasa que tenemos que pensar como mujeres si está bien generar solamente ese empleo y empezar a analizarnos. Hay mujeres que lo necesitan, pero ¿qué estoy haciendo yo para ayudarlas a que ese no sea su único empleo? Y no porque el trabajo sea deshonra, sino porque las mujeres tienen que, aparte de todo lo que nos toca históricamente, abandonar a sus hijos para cuidar hijos ajenos, dejar de cuidar su casa para cuidar casa ajena. Eso lo tenemos que pensar. Eso es uno. La otra cosa que es un paréntesis es que yo soy neurodivergente, tengo dislexia, tengo disgrafía, tengo problemas de atención. Entonces sé muy bien desde dónde me hablas
Y también el diagnóstico me llegó tarde, o sea, a los 19 años yo sabía que tenía dislexia porque alguien me contó y empecé como a mirarlo, pero no era tan importante. Empezó a volverse un problema y por eso les digo que hay que psicoeducarse, hoy hay herramientas para psicoeducarse, porque es posible que muchas de las cosas que nos están pasando tienen que ver con neurodivergencia y no somos conscientes. Eso lo tiene que decir un experto, pero el primer acercamiento es nuestra conciencia. Eso es importante. Y no es lo mismo neurodivergencia con grupo de apoyo, con familia, con recursos económicos, que estando en la inmunda. No es lo mismo ser neurodivergente sin educación que ser neurodivergente con alguna herramienta de educación. Ese es el segundo paréntesis. Y el tercero, mi querida Fernanda, tengo que respetar que no se puede hablar a profundidad de las cosas, pero tengo que hablarlas porque también las tocaste. O sea, perdóname si soy imprudente, me lo dices y lo arreglamos. Fernanda se divorcia por asuntos también de violencia machista patriarcal. Y en internet, ya ese es mi lado de periodista, yo vi que te han echado vaina y te han juzgado y te han señalado, porque Fernanda no puede dar declaraciones, pero yo sí, como feminista, he visto lo que ha pasado. Fernanda ha sido acosada. Y eso hay un caso por ahí que están investigando, pero es importante decirlo porque mencionaste que te tuviste que separar. Entonces, para las personas que van a venir aquí al programa a hablar mal de Fernanda y a querer desprestigiar su trabajo, no cuenten conmigo. Conozco el caso de primera mano y está acá porque lo conozco. Entonces, quería hacer esos 3 paréntesis para que cuando vengan esas personitas que ya sabemos hablar paja, sepan que tienen que ir a hablar a otro lado, porque nadie les va a prestar atención. ¿Te pareces a mí cuando doy? A veces yo también cuando doy entrevistas en mis redes sociales también soy igualita. Es como, aquí el que venga a meterse como invitado, para otro lado. Sí, acá no es. Aquí entonces, no es. Este no es el espacio, muchas gracias. Seguimos. Entonces, ¿qué tenemos que decir referente a la realidad de las mujeres que no tienen los privilegios nuestros? El primer paréntesis que hiciste definitivamente es demasiado importante, porque ese precisamente fue el punto que hizo una inflexión también y que ustedes lo van a notar en mis redes sociales, y siempre ha sido ese, y es, si yo que en medio de las dificultades que he vivido soy una persona privilegiada y me suceden estas cosas y pierdo la paciencia y tengo todo el conocimiento y me pasan todas estas dificultades con las maternidades, exactamente lo que tú acabas de decir fue para mí un punto de inflexión. ¿Qué pasa con el resto de las mujeres? ¿Cómo son los contextos que están viviendo las mujeres? Porque para poder cuidar al niño necesitamos poder cuidar al cuidador. Y aquí es donde yo siempre les digo a las mamás y papás que me siguen, yo digo, oye, ven acá. En algún momento hemos dejado a nuestros hijos con alguien. En algún momento, con nuestra mamá, claro, con nuestro papá, con una niñera, con la tía, con la vecina, con el que sea. Nos toca. Y la primera pregunta que yo hago es, ok, tú te vas a trabajar, vas a dejar a tus niños con alguien. ¿Y esta persona tú la pones a hacer el aseo en tu casa? No, normalmente tú le dejas todo listo, en lo posible le dejas al niño organizado, si vas a salir en la noche, ojalá tú puedas alcanzar a ponerle pijama. La cuidadora. No, tú le dices, voy a cocinar, no, si está dentro de tus posibilidades, tú le compras comida, si no está dentro de tus posibilidades, miras a ver cómo le cocinas. Y yo pregunto, ¿por qué haces todo eso cuando te lo van a cuidar? ¿Cuál es la respuesta de las mamás? La mayoría de las mamás me dicen cosas como, porque es que me va a cuidar al niño y yo no quiero que esté estresada, no vaya y sea que pierda la paciencia con mi hijo. Y yo digo, ¿y quién le dice eso a la mamá? Nadie. Pero tú sí lo haces. Tú haces todo, organizas la casa, tienes trabajo remunerado y no remunerado, porque esa es la realidad de muchísimas madres hoy en día que tienen lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? Tengo que proveer todo. Y además de eso tengo que estudiar y además de eso tengo que estar con mis hijos y además de eso tengo que organizar todo lo que tiene que ver con los cuidados del hogar, y esa carga mental y física, cogemos a esa mujer y esa mujer con esa carga mental y física, que es el cuidador de nuestro niño, de su niño, va a redes sociales a que le digan que ella tiene que mantener la calma, que con voluntad puede criar sin violencia al niño porque ella es la calma del niño. ¡Claro! En una cultura niñocéntrica, en la mayoría de las cuentas, no todas, gracias a Dios ya tenemos un tiempo que esto ha venido cambiando, pero que definitivamente tenemos que hacer más hincapié en el cuidado de la madre y también en el cuidado del padre, porque hace poquito comencé yo a hacer como encuestas, porque obviamente nosotras feministas arremetemos con el mundo.
por las mujeres. Arde Roma. Arde Roma. Entonces están los machos, pero también están los hombres. Yo siempre hago la distinción, ¿no? El macho es el abusador, el No, por maltratador. Dios, tú eres de las mías. Sí. Sí. Pero también está el hombre. Y entonces yo dije, bueno, ¿cuántos hombres y cuántos machos hay en mi comunidad? Porque mi espacio es para mi comunidad. Yo siempre lo he dicho, yo no creo contenido para todo el mundo, yo creo contenido para mi comunidad. Confirmo. Sí. Es como, no puedo ayudar a todo el mundo por redes sociales. Entonces comencé a hacer una encuesta y me di cuenta que más del 60% de las familias que estaban en mi comunidad estaban, digamos, en esta encuesta. Mira, la pregunta fue, ¿estoy felizmente casada? ¿Estoy casada? Hice las dos preguntas. Más del 40% respondió, estoy felizmente casada. Y completamos un 70-80% con un estoy casada. Y luego hicimos otra pregunta. Esta es de mi comunidad, yo no estoy hablando, esto no es de la población colombiana, esto es de la comunidad, que es muy específica porque son familias que quieren criar sin violencia. Entonces aquí muchos, luego hicimos una pregunta de qué tan involucrado está. Y un buen porcentaje, estamos hablando de un 40% más o menos, estaban altamente involucrados en la crianza. Entonces comenzamos a revisar las paternidades y nos damos cuenta que las paternidades son diferentes a las maternidades y que los hombres, no los machos, los hombres decentes, que no lastiman mujeres, que quieren ser buenos papás y quieren estar presentes. Que son buenas personas. Que son personas decentes, comunes y corrientes. Ok. Estos hombres, claro, también tienen unos días agotadores y no están recibiendo el apoyo que necesitan para poder agregarse a la crianza. Por ejemplo, un hombre de esos, yo siempre les digo, di que sí, ahí nos escribe, sí, yo soy papá y esto me está pasando, Fernanda. Desde que empezaron a ejercer crianza respetada en tu casa, peleas más con tu pareja. Sí, Fernanda. Desde que empezaste ese proceso, no te sientes papá, te sientes secretario de la crianza. Te sientes que todo el tiempo te están mirando, te sientes todo el tiempo juzgado. Te sientes que hay un punto donde los papás que quieren estar metidos en esos procesos se sienten más felices con sus hijos cuando están solos con sus hijos sin la pareja encima de ellos. Y además de eso, pues obviamente ellos también tienen sus trabajos remunerados. Ellos llegan a casa y cuando llegan a casa los reciben, ellos vienen de también largas jornadas laborales, trancones, todo lo mismo que nos pasa a nosotras, abren esa puerta y los reciben todos los problemas de la carga. Estos hombres que sabemos que históricamente a los hombres no se les permite hablar acerca de sus sentimientos desde la crianza. Entonces los lisian emocionalmente, claro, los vuelven lisiados emocionalmente. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta esto porque le estamos exigiendo a un papá que quiere estar presente, que quiere ser un buen esposo, que quiere estar presente en la crianza de sus hijos, también que hable de emociones cuando no tienen idea de cómo hacerlo. También que cuando llega a la casa, ¿sabes qué hacen? Se encierran en el baño para no gritar. Se encierran en el baño. O golpean la pared, o golpean un mueble. No, o espérame que necesito como salir de este entorno porque es que vengo sudado, vengo con toda la ropa, vengo de un trancón, vengo de estas cosas. Y entonces cuando ellos se van a meter a las redes sociales a buscar algo de crianza, ¿qué encuentran? Solo mujeres. Memes burlándose de ellos. Sí, y solo mujeres. Memes diciendo que ellos pasan 80 años en el baño, que es como lo único que han encontrado. No tienen otros hombres para hablar de estas experiencias. Entonces definitivamente sí hace falta no solamente hablar de los contextos reales de las mujeres, sino también de los contextos reales de los hombres decentes que quieren paternar. Pero fíjate tú, estamos hablando de nuevas masculinidades, de masculinidades dispuestas a cuestionar el patriarcado, de hombres que están dispuestos a caminar la milla esta. ¿Cuántos hay? A mí me pasó que, bueno, yo acá un poquito echando chisme, yo me casé por rebeldía. A mí me dijeron, tú, ñaca, ñaca, peleona, vas a estar sola, nadie te va a querer. Y la vida me puso el papayazo y me casé con un man súper chévere. Y resulta que el mancito, muy bien y todo, pero cuando fuimos ya a ser papás, yo no quería dejarle acercarse a la niña. Y yo no quería porque yo sí vengo de una historia de violencia muy tenaz. Yo creo que la mayoría de feministas abanderadas venimos de ahí. Y yo tenía metida en mi cabeza que yo no podía dejar que mi hija me la cuidara el papá, porque yo no tenía la certeza de... O sea, yo totalmente paranoica. Yo tuve que pedir ayuda para permitirme estar tranquila con el cuidado de él. Entonces, ¿por qué lo comparto? Porque creo que no soy la única. Yo creo que hay un alto porcentaje de mujeres que tenemos miedo que ellos se hagan cargo. Nos aterra, no solamente por posible pedofilia y todas esas cosas que hay que decirlo,
Hay hombres que violan, hay hombres pedófilos, hay hombres pederastas, pero no podemos decir que son todos ni la mayoría. No es cierto, que eso también me parece alarmista. Es que hacen las cifras. Miren las cifras de feminicidio. Ok, date cuenta que todos los que violan son hombres y los hombres violados en el ejército son otros hombres, sí. Pero si hacemos una estadística de la población masculina mundial y cogiéramos a todos los hombres del mundo entero, nos daríamos cuenta que no son ni el 20 ni el 30%, ni el 15% de los pedófilos, pederastas y machos opresores maltratadores. Tendríamos que diferenciar al hombre del macho, pero también al macho del micromachista. No es lo mismo un hombre que por machismo le mete una patada a un mueble para desahogarse y que por evitar, está muy mal, pero ellos creen que por evitar maltratarnos, partir una mesa está bien. Y tú puedes hablar con él y decirle, oye, eso que tú estás haciendo es machismo, es violencia, y tú le pegas a la mesa porque tienes ganas de pegarme a mí. Y hable el diálogo, ¿cierto? Que yo le puedo decir, mira, lo que le estás haciendo a la mesa me lo podrías hacer a mí, pero también se lo podrías hacer a tus hijos. Y dar ese diálogo y el man se abre y buscamos ayuda psicosocial y buscamos terapia, porque hay que decirlo. Cuando el tipo no se deja hablar y dice, oye, ¿qué quieres decir? Y no, eso es distinto. Entonces, por ejemplo, el micromachista es el que heredó unas conductas, pero está abierto a caminar la milla extra y a cambiarlas. El macho es rígido y está hasta orgulloso de la formación que ha recibido. Porque es importante decirlo, porque tú estás hablando de paternidades comprometidas y eso tiene que ver con las masculinidades replanteadas. A mí me pasó que yo jamás, no habría manera que yo viva con un macho, o sea, eso no hay manera. Pero vivo con un hombre replanteado que no le gusta el feminismo, ¿sabes? O sea, yo creo que el karma de él es que yo sea feminista. Y hay un amor muy profundo. Y yo siempre le digo a él, es que tú no eres machista, tú eres micromachista. Y eso me arma la de Troya, porque él dice, yo no soy machista. Y si me vas a decir machista, dime macho, pero eso de micro, porque no lo entienden. Creen que los queremos reducir. O sea, es tanto el ego del macho que cuando tú le dices, estás teniendo conductas micromachistas, te dice, no me reduzcas. O dime machista o no soy machista, pero no me trates como si yo fuera nada. Entonces es importante. ¿Por qué es importante estos diálogos? Porque el micromachismo también genera violencias simbólicas, psicológicas. Yo quiero que tú lo desarrolles como experta, porque tú estás hablando de unos padres que quieren hacer la tarea, pero el micromachismo en internet, los memes burlándose, o los grupos de crianza que son solo de mujeres, la tía, la abuela, todo eso hace que los hombres no puedan replantear su paternidad. Entonces yo quiero que desde ahí, desde esta explicación así sobre machismo, micromachismo, violencias simbólicas, el contarles un poquito de mi vida, tú como experta nos digas cómo podemos manejar esos micromachismos que los oprimen a ellos y generan violencia intrafamiliar y terminan también generando otras problemáticas en la madre y los niños y en ellos mismos. Yo pienso que ese es un trabajo de todos los profesionales del área de la salud y todos aquellos profesionales que entran en contacto con la familia de alguna u otra forma, por ejemplo, con los educadores, con los maestros, los ginecólogos, los pediatras, porque agregar esto, básicamente estaríamos agregándole esta carga, otra carga más a la mamá, ¿no? Porque claro. Inicialmente, quien seguramente está esperando la respuesta es yo como mamá, no. ¿sí? Quienes nos están viendo, te lo aseguro que cualquier cosa que yo diga va a pensar, yo como mamá, ¿cómo hago para que mi esposo entienda que yo sí lo entiendo, que yo no lo quiero? Entonces es un proceso que yo pienso que tenemos que comenzarlo a replantear desde nosotros, porque ¿quién monta los memes? O sea, las cuentas de crianza. Los manes. Los manes. No, y las cuentas de crianza. Las cuentas de crianza son las que montan los memes estos de... sale este meme de Titanic y entonces sale aquí la foto de Rose. Y que, ¿hace cuánto se fue papá al baño? Y luego sale Rose viejita. Han pasado 87 años. Entonces todos hemos visto estoy hablando de los memes de papá, que papá entra a una red social y no encuentra entornos ni espacios que lo entiendan a él, o encuentra un entorno en el que se pretende que él tenga una vida que no puede tener. O sea, yo hablo mucho de crianza real, no ideal. Yo te pudiera decir que para lo ideal, lo del libro,
es que tengamos padres corresponsables, que la crianza sea 100-100. Eso es verbo. Eso es verbo, exacto. Entonces, en un mundo real, nosotros tenemos que comenzar por dejar de tener este tipo de conductas que yo también las tuve en el pasado, todos vamos aprendiendo. Y que todos estos profesionales, que son los que se dedican precisamente al acompañamiento de las familias, le puedan decir al papá y también le puedan hablar al papá desde su realidad, para que ellos se sientan, porque les están hablando desde la realidad de las mamás, como si, sí, como un papá debería ser como una mamá. No, ese es el papá discurso, es un papá. Ese es el discurso general de crianza, de cómo el papá debería ser. Entonces yo pienso que desde esa perspectiva que tú me estás preguntando va a ser muy importante. Obviamente vienen los nuevos niños y sabemos cómo los estamos criando y sabemos que estamos criando niños que van a ser diferentes en sus procesos de crianza cuando ellos sean papás, pero los papás que tenemos hoy, que son las mamás que están complicadas ahorita porque se sienten completamente, muchas abandonadas, muchas criando solas, inclusive cuando están dentro de una relación de pareja, porque nos dicen madre soltera y yo siempre digo madre autónoma, porque tenemos también mujeres que viven, están casadas y de todas maneras están maternando como si estuvieran solas. Entonces sí pienso que es muy importante que todas las personas que hablamos y tratamos con familias, independientemente del lugar desde el que lo hagamos, comencemos a estudiar un poco más acerca de las realidades de las paternidades para poderle hablar a la mamá en términos de la mamá y al papá en términos del papá. Yo estoy convencida y quiero que me corrijas si estoy equivocada, pero creo que hay una sobreinformación y es delicado lo que estoy diciendo como feminista, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Una sobreinformación de la violencia machista, en el sentido de que sí, claro, tenemos que denunciar y soy la primera, pero no se están dando herramientas para equilibrar la balanza. Y no se trata de que lo hagamos nosotros las mujeres, y no se trata de que lo hagamos desde el feminismo, son los hombres mismos que tienen que organizarse para equilibrar esa balanza y decir, sí, hay un 40% de hombres en el planeta que son abusadores, maltratadores, pero existimos 60% de, no sé, estoy dando cifras sacadas de la manga, que no lo somos, para equilibrar la balanza, porque es que ellos salen y dicen, no todos somos malos papás, no todos somos violadores, no todos somos maltratadores. Pues sí, ¿y qué quieres que haga con eso? Las cifras de feminicidio siguen siendo escandalosas, el infanticidio sigue siendo escandaloso, a las niñas y mujeres que abusan en casa no las abusa un desconocido, generalmente son papás, tíos, abuelos. Ahora, ¿que no son todos? Sí, pero entonces organícense ustedes como hombres, hagan la tarea que hemos hecho las mujeres y hagan campañas a favor de un hombre que no sea violento y que no sea machista, porque nos queda muy difícil. Ayer un hombre me decía, Mar, ya estoy aburrida del feminismo porque ustedes nos estigmatizaron y ahora todos somos malos. Y yo, ¿en serio? ¿Te estás preocupando por eso? ¿Por qué no coges una red social y empiezas a convocar a hombres para plantearse la maternidad, la vida en pareja? Porque nos cargan a nosotras. O sea, nosotras tuvimos que emanciparnos de una historia de sus abuelos, sus tatarabuelos, no fueron ustedes, los antiguos hombres, que nos tomaron ventaja y nos quitaron derechos y nos tomó décadas liberarnos, que no es cierto, la liberación femenina todavía está en proceso, pero nos tocó y ahora ellos quieren que nosotras tomemos sus temas. ¿Cómo les decimos que no nos compete a nosotras defenderlos de la supuesta violencia mujerista que ejercemos sobre ellos? ¿Cómo podemos decirles eso? No les decimos, nosotras no estamos para rehabilitar gente. O sea, en mi comunidad, vuelvo y repito, mi comunidad. Sí. A mí me da esperanza. O sea, digamos que yo me he reconciliado mucho con todos los temas relacionados con las paternidades, gracias a los hombres de mi comunidad. Y yo te voy a decir una cosa, yo nunca he escuchado a un hombre diciendo eso. Un hombre no se queja de esas cosas. Un hombre no dice, ay, pero no todos somos malos, ay, pero no somos todos. Es como si nosotros aquí nos pusiéramos a hablar de robo. Ah, no, entonces hay gente robando y entonces acá salgan todas las personas que están en el set, pero yo no soy ladrón. Y uno es como, sí, ¿ves? Uno no lo hace. O sea, uno sabe que eso no le aplica a uno, que no le aplica a nadie cercano de uno. Uno se siente tranquilo. La mayoría de mis estudiantes, yo doy mis clases y nuestras clases son así como lo que estamos hablando y mis estudiantes ni se mosquean. Mis estudiantes hombres dicen, sí, Fer,
mis estudiantes cuando estamos en mi comunidad y yo hablo de estos temas, mis estudiantes mujeres que están en mi comunidad me dicen, aquí está mi esposo diciendo que lo que tú estás diciendo es verdad, Fernanda. Entonces, si tú tienes que hablar con un hombre de esos, no estás al frente de un hombre, estás al frente de un macho. O de pronto de un micromachista. O de un micromachista, pero volvemos a lo mismo. Ya nosotras tenemos mucha carga, digamos que estamos hablando de maternidades, entonces sobre todo si tú eres mamá, tú ya tienes mucho en tu cabeza como para andar además criando hombres hechos y derechos. O sea, es como no tienes que, tiene que ver con aprender tus límites. Ahora, ¿cierto? lo que sí tiene que ver es con lo que hemos aprendido a las mamás, que es muy importante porque cómo tú te relacionas con los demás delante de tus hijos marca mucho la crianza, ¿no? Yo como veo que mi mamá se defiende frente a una injusticia, yo como veo cómo mi papá le habla a mi mamá, yo como veo cómo mi mamá le responde a mi papá y qué hace ella, también estoy modelando los límites. Así que lo que sí es muy importante para nosotras como mujeres, si vamos a meterle la milla extra, es aprender sobre las microviolencias, sobre las violencias psicológicas, sobre las violencias emocionales, sobre la violencia económica, patrimonial, sobre todos los tipos de violencia, cómo se pueden ver y cómo voy a establecer límites, entendiendo que el límite no es a mí no me digas estúpida. El límite es lo que yo voy a hacer. Esta conversación se acaba en el momento en el que tú me llames estúpida. Es completamente diferente. Sí. Porque yo me quedo hablando con el otro diciéndole, no me digas, No, y el tú otro no me sigue dices diciendo. estúpida y ya. No, O sea, es no es- como esta conversación se termina, acabó. que me lo dices y yo digo, ok, me voy y me cierro en una habitación. Porque entonces así mi hijo va a decir, ah, Mi mamá no es lo que permite. no solamente es que cuando yo pongo un límite a otra persona, es decirle a la otra persona lo que la otra persona tiene que hacer porque eso pone el control en la otra persona. Es yo determinar qué voy a aceptar y qué no y cómo voy a actuar. Y eso se traduce a cómo ejercemos autoridad también con los niños, por ejemplo, cuando tienen malos comportamientos. Entonces, eso también le permite a la pareja, si es hombre, darse cuenta en qué entorno está. Y es o me adapto O se acaba. o se acaba, exactamente. Mira. Sin necesidad de que yo tenga que estarle enseñando a una persona, es tratarla con respeto, es tratarme con respeto, pero no puedo hacerlo si no aprendo sobre los Lo que tipos pasa de es violencia. que el tiempo no nos da para debatir, pero sí yo acepto las correcciones, sobre todo de quienes respeto intelectualmente. Quizás, o sea, cualquier bobo con entusiasmo o cualquier boba con entusiasmo no me va a corregir, pero yo te autorizo a corregirme si estoy equivocada, porque entiendo lo que haces y tienes la autoridad tanto moral como política para discrepar. Yo sí creo que si bien no somos rehabilitadoras de gamines, porque no somos rehabilitadoras de gamines, no estamos para enseñarles nada, a veces se nos va la mano en la pared que ponemos. A mí me criticaba alguien una vez porque la persona con la que comparto mi vida hace 20 años tiene unas conductas peculiares que en contextos sociales como el que estoy se pueden considerar como machismo o micromachismo. Y me decían, pero tú tan montada, ¿por qué permites que te diga eso? ¿Sabes? Cualquiera que me conozca sabe que no podría vivir con alguien que me maltratara. Hay un tema también comportamental que viene de casa, que viene de contextos. Y la persona con la que vivo cuida de mí, o sea, realmente cuida de mí. Y como feminista a mí no me da pena decirlo, es un excelente cuidador. Y en mi caso como mujer neurodivergente yo necesitaba que el hombre que estuviera conmigo fuera cuidador. Otras mujeres no, otras mujeres necesitan cuidar o bueno, yo qué sé. ¿Qué es lo que te dicen como feminista? No puedes decir que quieres un cuidador, tú eres independiente. Pues sí, soy independiente, pero me encanta que me cuiden y que me quiten la carga de tener que pensar en un millón de cosas. Entonces, a lo que voy con este ejemplo personal es, no todo es a blanco y negro, y creo que nos vamos a veces en extremos. Es decir, yo cuando he tenido la necesidad de decir un montón de palabras, todas las groserías que me sé, las digo. Cuando he tenido la necesidad de meterle un puño a alguien para que reaccione, o sea, un puño simbólico, lo hago. Y esa es violencia simbólica, sí. Pero es que si no hago esa violencia simbólica, ¿sabes? Puede ser peor. Necesito que reacciones. Entre adultos, no hablo entre niños. Y algo que me impacta es tu campaña, ni una palmadita. Yo sufrí con eso. Yo juré que nunca, por ejemplo, le iba a dar una palmada a mi hija. Mi hija recibió 5 a lo largo de sus 17 años. Yo juré que nunca iba a gritar a mi hija. A mi hija la grité y la sigo gritando, ¿sabes?
Entonces digo, ¿cómo lo matizamos? Porque siento que a veces somos muy rígidos con esas normas. Sí, ese es el ideal, pero yo soy una mujer gritona. En mi caso vengo de una familia absolutamente violenta, todas las violencias que puedas imaginar. Y destejer esa violencia fue un reto y todavía sigo luchando con eso. Entonces, ¿cómo le decimos a la audiencia desde tu lugar que eso se matiza? Porque yo he visto que a veces, mira, yo sinceramente estoy dispuesta, siempre y cuando la persona con la que comparto mi vida esté dispuesta a caminar conmigo la milla extra, yo voy a caminar la milla extra. Y sé que hay momentos violentos, psicológicos, emocionales, pero a mí no me importa porque 20 años de camino me han demostrado que nunca me va a golpear, nunca me va a violar, o sea, sé con quién estoy. ¿Cómo lo hacemos? Porque yo he visto que hay relaciones que se han roto y familias que se han destruido por no saber discernir cuándo es el momento de diálogo y cuándo es el momento de decir, hasta acá fue. ¿Cómo lo hacemos? Primero, todo lo que tú acabas de decir es razón suficiente para criar a los niños sin violencia. Claro. Todo lo que tú acabas de decir son consecuencias sin que yo tenga que sentarme aquí a recitar las cifras de las consecuencias que tiene haber sido gritado a los golpes. Mira, el solo hecho de yo no saber matizar y de yo no entender en qué punto yo estoy en una situación de verdadero peligro y no es una consecuencia de la crianza tradicional. Entonces, lo primero es esta parte, ¿no? Necesitamos criar personas que tengan la capacidad de pensamiento crítico, de utilizar el sentido común, de saber matizar, de saber cómo llevar una vida en la que yo no tenga que tolerar violencias, pero que también yo tenga habilidades para adaptarme y ser flexible en el mundo. ¿De dónde viene el otro? También. Para entender también, ojo, el trauma explica la conducta, pero no la justifica. Bien. ¿Ok? O sea, te entiendo, pero el hecho de que yo te entienda no quiere decir que yo lo voy a aceptar. Ahora, yo decirte, ahorita tú al principio me dices, corrígeme si estoy equivocada o no, con respecto a lo que, o sea, yo te pudiera corregir si tú me dijeras, bueno, la verdad es que un nervio no tiene un recubrimiento que hace que la conducción eléctrica vaya más rápido. Yo te pudiera corregir y decirte, sí, espérame que hay un recubrimiento que sí lo hace. Ajá. Pero cuando ya hablamos de un tema en el que tú me dices, es que yo tengo una pareja y yo he decidido que esto es lo que yo digo y esto es lo que a mí me pasa, yo corregirte sobre eso sería pasar por encima de tus derechos fundamentales y ahí es donde nos estamos equivocando muchas cuentas en redes sociales. Nosotros entregamos información para que tú tomes algo que se llama una decisión informada y no importa la decisión, y esto es lo que yo le digo a mi comunidad y te lo digo a ti y siempre se lo digo, yo estoy de tu parte. Tú decidiste, Fernanda, no, yo no lo voy a hacer como tú dijiste. Yo lo voy a hacer como a mí me da la gana y vas y lo haces y luego vuelves a donde mí y me dices, Fer, no hice lo que tú me dijiste, lo hice al otro lado y ahora me equivoqué, aquí estoy yo al frente del cañón. Lo hiciste como yo te dije, acá estoy yo frente del cañón. Esa es la responsabilidad de todas las personas que educamos, es decir, de quienes manejamos aquí hay esta información, aquí está lo que yo he estudiado, yo no soy dueño de la verdad absoluta, esto es lo que hemos estudiado, ahora tú, bajo tu propia capacidad de pensar por ti misma y de tomar tus propias decisiones, toma tus propias decisiones, pero nosotros necesitamos construir una sociedad en la que no importa la decisión que tú tomes, yo voy a estar al lado del cañón frente a ti. O sea, si tú mañana te da por decir, no, me di cuenta que lo que estaba viviendo sí era violencia, nadie te puede decir, claro, pero tú ayer ¿por qué dijiste que no? Y entonces ahora sí, ayer no tenía conciencia, ayer no tenía conciencia y sí tengo. A la conciencia que tú vayas es a la conciencia que yo voy. Entonces ahí es donde viene esa parte donde yo te digo, nosotros estamos para acompañar, nosotros no estamos para mandarte, nosotros no estamos para decirte cómo criar a tus hijos, nosotros estamos para decirte, oye, hay estas opciones, tú en tu contexto, ojo, vas a revisarlas, porque no es lo mismo, yo no le voy a poder poner un límite así, por ejemplo, como que, oye, yo siempre, y esto yo siempre lo digo y gracias por ponerlo sobre la mesa porque es algo que yo siempre digo en mis transmisiones. Todo lo que yo te enseñe es aplicable si tú no estás viviendo violencia. Claro. Todo lo que y violencia no solamente de parte de tu pareja, sino de parte de tu familia. Tenemos personas, si tú vives con tu mamá, vives con tu papá, yo te puedo enseñar a poner límites, pero esos límites van a depender, porque si tú dependes económicamente de tu mamá, nada que hacer. Pero es que es muy fácil decirle a una mujer, denuncia al tipo que te está golpeando, pero si tienes 3 hijos y no tienes un trabajo remunerado donde tú dejes al tipo el tipo te quita a los niños o el tipo te deja, ¿cómo haces tú para alimentar a tus hijos? Entonces las personas se van cuando pueden,
no cuando quieren, y por supuesto que para encontrar el matiz siempre vamos a tener que recurrir a nuestro contexto, el sentido común y el pensamiento crítico. Ok. Otro paréntesis, antes de desarrollar el paréntesis que tenemos pendiente. Cuando te hablo en primera persona es porque desde mi comunidad, apropiándome de tus palabras, hablamos en primera persona. A mí me gusta hablar desde mi lugar para no sentirme que estoy juzgando a otros, y siempre hablo como de mis ejemplos cotidianos. No te estoy pidiendo que me corrijas sobre mis decisiones personales, tengo 45 años, no era esa lo que señalaba, sino que me corrigieras la conceptualización, a lo que voy del matiz, no los matices que yo hago ni mi experiencia, esa es mía. La experiencia de ustedes es suya y nadie tiene derecho a regañar o cuestionar esa experiencia porque somos mujeres adultas. A lo que iba yo con regáñame, corrígeme, es en la conceptualización de aquello de matizar las circunstancias, y lo hiciste, o sea, nos explicaste cómo era matizar y nos explicaste que no matizamos justamente porque no tenemos psicoeducación. Eso es lo que entiendo. Entonces quiero aclarar para que nadie piense que le estaba pidiendo a Fernanda que se metiera a corregirme por mis decisiones. Y porque pienso que muchas mujeres viven lo mismo, viven con hombres que vienen de formación llamo yo, como nosotras. Yo vengo deformada, yo me vine tejiendo y destejiendo en el camino. Y esas deformaciones no nos permiten matizar, que es lo que acabo de aprender. Entonces ahora la pregunta replanteada es, listo, no sé matizar, yo por lo menos no tengo autorregulación emocional y es parte de mi neurodivergencia hoy en día. Y yo ya dejé de pelear con mis emociones. Si voy a llorar, lloro, y me importa quién piense y que digan lo que quieran. Pero ¿cómo hacemos para quienes no lo pueden hacer? O sea, yo ya estoy al otro lado. Yo ya me he asumido como neurodivergente, como sin regulación emocional. Conmigo no es el problema. Siempre le hablo a la comunidad, podemos. Ser mamá neurodivergente es más complejo y por eso me encanta que lo hayas dicho. No es lo mismo ser mamá neurotípica que ser mamá neurodivergente. Y las neurodivergencias son diversas. Entonces, en ese sentido te digo, primero, gracias por decirlo. Enunciarse neurodivergente es muy difícil. Y segundo, ¿cómo podemos desde esa neurodivergencia dar herramientas para la matización de las realidades, no de las emociones? Lo digo por experiencia y no soy la única. Muchas personas no logramos nunca regulación emocional, ni con terapia, ni con pastilla, ni con nada. Tenemos dos opciones, o entregarnos a la pena o aprender a asumir que nuestra vida es así, un mar de emociones. Yo opté por resignificar mis emociones, pero ¿qué podemos dar a quienes no han encontrado el camino? Yo ya lo encontré, o sea, ya para mí, te estoy diciendo, no regula emociones, no te extrañes que te meta un grito de mal genio. Y tú verás si quieres ser amiga o no quieres ser amiga mía, porque es una condición, no una voluntad. Yo ya lo asumí, pero tenemos decenas de mujeres que no saben cómo asumir esa falta de autorregulación, que es la que nos lleva las palmadas que yo le di a mi hija, que a mí me dicen mal, no hables de eso porque tú eres defensora de derechos. Sí, soy defensora de derechos, pero soy mamá, soy mujer, y le di una palmada a mi hija. No una, 5 veces la castigué físicamente. Y lo resolvimos, ya hoy tiene 17 años. Pero no quisiera que ninguna mujer lo hiciera, porque sé que está mal. Pero sé que eso yo lo hice porque yo era neurodivergente, no tengo autorregulación emocional y un niño enloquece. Enloquece. Sí, ok. Un niño enloquece. A mí no me gustó ser mamá. A mí no me gustó ser mamá, yo no quiero repetir. Y lo que quiero es que lo hablemos. ¿Cómo hacemos? Porque tú como neurodivergente y como experta en salud y todas estas cosas lo sabes hacer. Yo no tenía herramientas. No me estoy justificando para nada, pero los contextos sí importan. Y allá hay decenas de mujeres que están hoy viviendo lo que yo viví hace 17 años. No tienen autorregulación emocional, no tienen psicoeducación, no tienen plata para pagar terapia y no tienen apoyo ni económico ni material, y aparte de todo están con un medio papá mediocre. Esa es la palabra, mediocre. ¿Qué les podemos decir como herramientas? Bueno, lo primero, te voy a dar herramientas. O sea, quiero decirte por adelantado, te voy a dar herramientas. Antes de eso, son las políticas. O sea, hay que saber quién tiene la responsabilidad. Vivimos en un mundo de porquería, entonces nos toca mirar a ver qué hacemos. Pero en ese proceso necesitamos comenzar a exigirle al que toca exigirle.
O sea, hay que empezar a exigirle al ginecólogo, al pediatra, al médico, a la maestra, al sistema. Yo tengo que comenzar a votar por personas no solamente porque están construyendo vainas, sino porque me están diciendo, bueno, ¿qué programas hay? Porque para criar a un niño se necesita una tribu. Y cuando hablamos de una tribu hablamos de un sistema de gobierno. O sea, no solamente estamos hablando de, no, es que necesito la tía, la abuela, la vecina. No, porque es que derechos. Volvemos a lo mismo. Es como un estrés que todos vivimos. Y es un tema de, bueno, sí, muy chévere todo lo que ustedes están diciendo, pero es que yo tengo un trabajo donde yo tengo que salir a las 4 de la mañana de mi casa y tengo que volver a las 9 de la noche y tengo niños en la casa. O sea, no los veo, solamente los veo los fines de semana. Y obviamente cuando los veo los fines de semana, pues ellos están expuestos a otros modelos de crianza y tengo que pasar 3 horas o 2 horas mínimo en medios de transporte y ahora y cuando está lloviendo y cuando están en las ciudades. Y mientras no se hagan políticas donde las empresas de ciertos tamaños tengan, por ejemplo, guarderías, mientras donde que no se cambie la respeten las horas política de la maternidad. Exactamente, donde se tenga en cuenta de verdad lo que está pasando, pues vamos a seguir en periodos estresantes. Porque yo decirte, como, que siempre la pregunta es ahí, ¿no? Si te das cuenta, la pregunta es, pero dile a la mamá cómo hace. Y uno dice, oye, pero espérate, porque es que la mamá ya está haciendo todo lo que puede hacer. Y el Estado, la mamá está sobreexplotada. Y la sociedad civil y el Estado. Y los profesionales. Porque, por ejemplo, ahorita mismo, hace de un tiempo para acá, y gracias al auge de las redes sociales, estamos logrando disminuir la cantidad de pediatras que no saben de lactancia materna. ¿Por qué? Porque las mismas mamás, ya cuando el tipo le sale con el pote de fórmula, dicen, no señor, yo quiero lactar. No señor, es que yo sí puedo dar teta, es que mi leche sí es suficiente porque yo lo aprendí en red. ¿Y quienes lograron eso? No fuimos nosotros, fueron las mamás dentro de los consultorios, porque es que tú eres el cliente. Entonces volvemos a lo mismo, yo voy al colegio y en el colegio yo digo, venga, ¿y usted cómo está disciplinando a los niños? Es que aquí les pegan, los castigan, les ponen tiempo fuera, los ponen a mirar una pared. ¿Cómo es la cosa? Y entonces las mamás comienzan también y los papás comienzan a exigirle a los profesionales que tienen que poderle entregar a las personas antes. ¿Cuántos ginecólogos le están remitiendo? Porque ellos pudieran remitir a las mamás a sus terapias psicológicas cuando están en embarazo para identificar factores de riesgo para vivir, por ejemplo, estados de depresión, para identificar violencia intrafamiliar. ¿Cuántos médicos, cuánta violencia tenemos obstétrica? ¿Cuántas mujeres han esterilizado sin su consentimiento en medio de una cesárea que están anestesiadas? ¿Cuántas mujeres se les niega el derecho a esterilizarse porque primero le piden permiso al papá? Entonces tú me dices, ¿qué le voy a decir a la mamá que tiene un sistema en contra? O sea, es como, primero vamos a exigirle al sistema no es solamente exigir allá y decir, voy a votar, no es solamente a los políticos, es a toda persona que yo me encuentro aquí en el camino. ¿Es usted ginecólogo? ¿Cómo no me dijo esto? ¿Es usted pediatra? ¿Es usted sociedad civil? ¿Por qué no está haciendo lo que tiene que hacer? Eso es un punto. Ahora, otro punto. La organización del tiempo. Mira, tú misma lo dijiste ahorita. Yo tengo más de 4.000 estudiantes. Una comunidad de más de 1 millón de personas. Yo me la paso escuchando a las mamás y pensando en los contextos reales. Tiene que ver mucho con la crianza. Organización del tiempo. Pero para yo poder organizar el tiempo, yo tengo que comenzar a ver qué estoy haciendo con mi tiempo. Así que tu mamá, a partir de hoy, vas a comenzar por 1 horita, hoy 1 horita, de 7 a 8 de la mañana vas a escribir todo lo que haces. Mañana, de 8 a 9, te vas a demorar, toca de a poquitos, porque yo no veo que tú no tienes tiempo, yo te puedo decir que lo hagas todo un día, no lo vas a hacer. Luego de eso vamos a cronometrar, vamos a ver en qué estoy utilizando mi tiempo. Voy a comenzar a revisar y voy a hacer decisiones tan pequeñitas como alistar la ropa que me voy a poner en la noche. Yo sé que en la noche estás mamada vuelta nada, pero te voy a decir algo. Tú tienes algo que se llama memoria de trabajo. Y nosotras, personas neurodivergentes, sí que sabemos sobre la memoria de trabajo porque nos falla. Y eso tiene que ver con la capacidad que tú tienes para tomar decisiones en el día a día. Entonces, qué estresante es meterte en un closet y decir, ¿qué me voy a poner? En la mañana, cuando necesitas aislar a los niños, cuando necesitas llegar temprano al trabajo, cuando necesitas hacer muchas cosas. Anterior. Entonces yo tengo que empezar a dejar el día anterior. Pero si yo te digo primero esto, tú me vas a decir con qué tiempo. Por eso primero te digo en qué estás utilizando el tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en redes sociales? ¿Cuánto tiempo estamos pasando en el celular? ¿En qué momentos? Por ejemplo, en los trayectos del Transmilenio. En el trayecto del Transmilenio yo pudiera planificar mi día siguiente. O sea, voy a buscar esos periodos de tiempo que me ayuden a mí a poder manejarlo. Y lo siguiente que vas a hacer es, tú no tienes que tener todo perfecto siempre. Si tú tienes, para tú poder tener una crianza sin violencia y que esto sea sostenible, tienes que sacrificar.
tienes que sacrificar cosas. O sacrifico la cama, o sacrifico la sala. El aseo de la casa. La cocina. Que se caiga ese hijo de madre casa. Mira, todos los días, si un día yo tengo que darle hoy pastica con quesito parmesano al niño, pues se la doy, o con quesito el que sea, se lo doy, o pastica. Si hoy yo necesito 15 minutos y lo pongo a ver televisión, pues lo hago, porque vivimos en una sociedad donde hago eso o le meto una palmada, hago eso o le meto un grito. Sí. Entonces esas son como El cositas. celular, que la gente dice que el coco es el celular para los niños. A mí el celular me salvó más de una vez con mi hija. Es que volvemos a lo mismo. ¿En qué contexto? Los matices, ¿no? Es obviamente esperable para una madre privilegiada que tiene mucho espacio, que tiene una red de apoyo, que tiene personas, que tiene el tiempo, que muchas veces hasta maneja su propio tiempo por su trabajo, estar con niños sin ponerle, por ejemplo, una pantalla. Pero ni siquiera estamos hablando de pantallas todo el día, estamos hablando de 15 minutos. Entonces, júntate con mujeres que piensen como tú. Que te ayuden. Sigue cuentas y espacios. Si tú ves una cuenta que te hace sentir culpable, deja de seguirla. Así sea yo. O sea, tú eres tú. O sea, quien sea que te haga sentir culpable, eso no te suma en tu vida. Y júntate con otras mujeres. No te quedes sola por ahí. Mira, haz un grupo virtual con otras mujeres que tú veas en mi comunidad o que tú veas en la comunidad de Mar, y háblales por ahí por Instagram, que uno las ve en los comentarios. Hola, ven, armemos un grupo de WhatsApp. Mira cuáles son las mamás del colegio de tu hijo que se parezcan a ti, porque volvemos a lo mismo. No estamos para rehabilitar machos, mucho menos estamos para rehabilitar mujeres alienadas al machismo, menos. Entonces me junto con estas otras mujeres, porque a veces la diferencia entre golpear a tu hijo o no es tener a alguien a quien escribirle, la red de alguien apoyo. a quien decirle: estoy mamada, estoy que le pego, Sí. Mi vida es una mierda, Sí. y hoy me pasó esto. El solo hecho de poder decirlo y escribírselo Sí. a alguien a veces hace la diferencia. Sí. Yo quisiera decirte como más cosas mágicas, pero digamos que en este entorno y para el Realismo. espacio que tú me estás diciendo, yo digo, bueno, ¿qué te puedo dar que te pueda servir Eso. ya mismo y que puedas hacer y que de verdad sea accionable, y te vas a dar cuenta cómo eso va a cambiar tus procesos de Fernanda, crianza? me quisiera quedar aquí una hora más, te lo juro. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque lo que hay son temas, pero ya por hoy. Y quería primero honrar tu trabajo, quería hacerlo así desde el movimiento, desde lo que somos como feminismo artesanal. Segundo, hablar con todas las que no gozamos de tantas herramientas que otras sí. Y también, de alguna forma, terapia, ¿sabes? Yo ya no tengo bebés chiquitos ni nada, pero a mí sí me atormenta mucho la conciencia de mamá y trabajo con muchas mamás. Entonces también de alguna manera esto es pedagógico. Y quiero cerrar este diálogo con 2 puntos. El primero, que no dejemos en el aire, en la conversación con todas, sin dar detalles porque no se puede, del asunto que tienes pendiente de esa gente que anda hablando cosas que no son de ti porque estás resolviendo tu asunto de violencia intrafamiliar. Eso sí se puede decir. Entonces dilo tú de tu manera para que ellos lo cierren y sepan que si hay gente por ahí hablando de ti que te preguntan directamente a ti, pero que no difundan eso, que no le hagan eco a esas conversaciones. Bueno, yo me divorcié por violencia intrafamiliar. En este momento, como dices tú, fui víctima, o estoy todavía siendo víctima, de un proceso de acoso cibernético donde me están injuriando. Esto está en un proceso legal, entonces por el momento detalles. vamos a esperar a que ese proceso legal se dé, pero no por mí, ¿sabes? Porque a mí me gusta. Yo recuerdo tanto, y aquí sí te voy a dar un adelanto. Dale, pasó pues. con mi psicóloga. Y fue que cuando yo viví mi proceso de violencia intrafamiliar y no lo conté inmediatamente como la figura pública que soy, defensora de los derechos y todo este tema, obviamente me atacaba esta sensación de Dios mío, yo debería estar contando esto porque hay tantas mujeres a las que yo pudiera estar ayudando. Recordando que en ese momento mi psicóloga, que es feminista, me decía: Fer, tú estás ayudando a 3 mujeres, a ti y a tus 2 hijas. Y eso debe ser suficiente, pero a mí me queda mi cosa porque yo soy activista. Entonces yo así como, ¡ay, Dios mío! Sí, pero yo decía, no, todavía no es momento. Sin embargo, pues ahora que ya, digamos que las violencias van evolucionando, obviamente no, en ningún momento estamos diciendo que haya sido mi ex marido. Después yo les voy a contar como lo que hemos investigado y lo que ha venido sucediendo con el tema de acoso, porque tiene que ver con otra forma de
de violencia. No, hacemos otro diálogo pero público. la idea que sí quiero que sepan es que, digamos, estamos haciendo todo el proceso como es, porque queremos también hacer un proceso pedagógico. O sea, queremos utilizar mi caso no solamente para pedir, que seguramente les voy a pedir ayuda en su momento, sino contarles todo el proceso que yo he llevado, porque en medio de todo es, bueno, cuáles son los sistemas legales que se han activado, qué podemos hacer en estos casos, cómo seguimos ayudando, hasta dónde definitivamente me encontré con un techo en el que el Estado ya no me está protegiendo, entonces cómo podemos hacerlo, pero también ha habido otras cosas que sí se pueden hacer, entonces definitivamente lo queremos hacer con el conducto regular para poderles enseñar a ustedes, para que podamos identificar los tipos para de otro violencia. programa. Sí, total, Listo. o sea, ahí vamos a aprender En el mucho. próximo programa, que ya cuando nos den pase jurídico, seguimos desarrollando el tema de la maternidad responsable y lo vamos a hacer atravesado por la realidad de clase y la falta de oportunidades. ¿Te parece? Y ahí ya les contaremos qué pasó ahí, qué pasó con este fulano, pero por lo pronto no repliquen esos comentarios, no se traguen la sopa entera cuando vean en internet gente hablando de mafia, eso es lo que se los pido, porque la única manera que no repliquen lo que no saben, por lo menos den la oportunidad a María Fernanda dentro de un tiempo contarles bien antes de formarse una opinión, que no lo repliquen. Gracias. Que no lo repliquen. Y cierro el programa con una frase de Adela Cortina. Adela Cortina a mí me atraviesa la vida cuando dice que el respeto debe ser activo. Y eso es lo que se hizo en este programa, hablar de respeto activo. No es suficiente respetar, decir no a esto, no a aquello, o no estoy de acuerdo, hay que activarse. Y es lo que tú dices cuando no es que yo exija que no me diga estúpida, es que se acaba la conversación cuando me dice estúpida. No es que no esté de acuerdo con que maltraten a los chiquitos, es que yo me voy a oponer a ese maltrato, aunque yo haya sido maltratadora. O sea, lo que tú dijiste es cierto, el trauma se entiende, pero no justifica. Las personas que tenemos traumas, que vivimos con traumas, tenemos una obligación doble con acabar con esas realidades. Entonces es básicamente eso, respeto activo y bueno, esto es por una sociedad mejor, por mujeres putamente libres, por una infancia más amable para construir el país que queremos. Yo te agradezco, Fernanda. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por escucharnos, espero que hayan aprendido, se hayan sentido tan relajadas como nosotros y que compartamos juntas pronto de nuevo. Y bueno, espero que escriban, que nos cuenten qué piensan de todo esto. Chao, chao.